a enfocarnos en cuanto a tu proyecto aquí en redes sociales. Y al igual que yo, tú tienes un podcast, ¿no? Que iniciaste este año, que tienes algunos invitados, que ya está distribuido en diferentes plataformas. ¿Nos podrías comentar cómo surgió la idea de crear un podcast? Sí. Bueno, principalmente no tuve nunca la idea de hacer un podcast. Yo primero me había armado Instagram porque quería tener directamente un Instagram dedicado a tener yo contenido de distintos profesionales o del ámbito de la salud, todo el tema de kinesiología o de, por ejemplo, de algunos entrenadores. Y, por ejemplo, si quería meterme y ver eso, me metía a ese Instagram. Después me dieron ganas de empezar a subir información con cosas que yo estaba estudiando, más que nada no solo para difundir todo ese tema de la información, sino para que me quede a mí como método de estudio también, quizás. Por ejemplo, hacía algún cuadro conceptual o algo por el estilo, y lo subía y me quedaba a mí para hacerlo, para estudiar básicamente. Hasta que después empecé a escuchar un podcast que es de la AKB, de la Asociación de Kinesiología Deportiva, acá en Argentina. Me gustó bastante. Ahí empecé a incursionar un poco en todo el tema del podcast, de escuchar. Y veía como que no había un podcast que esté dedicado principalmente a tus estudiantes o que dé distintos aspectos o distintas visibilidades de muchas áreas de la kinesiología más que nada los estudiantes. Era todo bien estructurado, por ejemplo, al deporte o a pediatría. Entonces, ahí dije, bueno, me gustaría quizás arrancar con este proyecto para que los estudiantes como que aún están indecisos eh, tengan la oportunidad de conocer distintos aspectos o distintas partes de profesionales que ya están ejerciendo en distintas áreas para que puedan motivarse y escuchar lo que ellos hacen en su día a día a ver si les gustaba. Más que nada fue por eso. Ujú. Sí, sin duda. Creo que yo también inicié el proyecto de una manera similar a ti, Nicolás, porque yo inicié en pandemia y justo veía muchas cuentas de fisioterapeutas publicando y después como que dije, no estoy aprovechando el tiempo, mejor me creo una cuenta y publico algo de anatomía para estudiar. Y de ahí empecé a hacer como también publicar información de diferentes tipos. Y al final encontré los podcasts, pero fue de algo externo, ¿no? YouTube, como te dije, todo eso de las redes sociales se fue iniciando. Y surgió la idea de empezar a hacer entrevistas. Y como dices, ¿no? También investigué un poquito sobre los podcasts de fisioterapia en ese año y veía que eran muy pocos y ante todo eran como tipo monólogo, que solo era un fisio hablando de un tema especial. Y dije, no, pues como las entrevistas se habían hecho populares, dije, no, pues voy a empezar a entrevistar a fisios. Y creo que así surgió la idea, creo que algo similar, ¿no? Empezar a dar como esa perspectiva y ante todo de diferentes profesionales y aprovechar su conocimiento. Exacto, obviamente, no solo para que la gente o los distintos estudiantes conozcan esa área, sino realmente también yo escucharlos y aprender un poco de lo que ellos me cuentan, lo que tuvo también, lo que me gustó también de todo este proyecto. Y que una vez que termina la entrevista, como yo siempre lo hago no lo hago así en vivo, me quedo hablando, les pregunto cosas, ellos me dan consejos, entonces eso creo que es fundamental para un estudiante comenzar con todo eso. Ujú. Y creo que también tenemos algo en común de haber iniciado el podcast con un amigo, ¿no? Un compañero de la universidad. Dices que tú iniciaste con tu amigo, el de medicina china, algo así, comentaste, ¿no? Sí, yo comencé con él principalmente porque en mi cuenta no me seguía casi nadie porque solo subía contenido, pero era muy poco. No sé, tenía 100 personas y a los profesionales que les mandaba mensaje ni siquiera me contestaban o quizás no me creían que iba a hacer un podcast porque obviamente no había nada en ese perfil. Entonces lo mejor que me pareció fue arrancar con un amigo, también para entrar en confianza y ver cómo funcionaba todo este nuevo mundo. Así que más que nada fue por eso que arranqué con un amigo y eso me ayudó mucho para sacarme quizás ese nerviosismo de estar con un profesional, ni siquiera conocerlo y que sea el primero, eso me ayudó bastante. Ah, también eso coincido contigo, de que si vas a iniciar una entrevista, un podcast, es súper bien, es súper bueno, ¿no? Que inicies con alguien que tienes confianza
Y sabes lo que a mí me animó a hacer los primeros 10 episodios, fue que entrevisté a fisios que estaban en servicio social en su último año, o eran estudiantes, y como que dije, pues estamos como que en el mismo nivel, podemos platicar de cualquier cosa en cuanto a la escuela, y como que eso impulsó después entrevistar a más profesionales. Sí, por eso, para mí es fundamental primero comenzar con alguien conocido para que uno esté tranquilo también y que para que vayas disfrutando a lo largo de toda esa entrevista o ese episodio y que no se te haga tedioso el estar nervioso o a ver qué me va a contestar o si hice alguna pregunta, es fundamental arrancar con alguien que ya conoces. Ujú. También pasa algo similar con el estudio, ¿no? Hace rato comentamos que pues es súper bueno que tú leas, que tengas toda esa base teórica y es muy diferente llevarlo a práctica. Y en el podcast me pasó algo similar porque yo antes de iniciar las entrevistas yo veía como dos, tres podcasts y siempre decía, lo voy a hacer, pero ya cuando estás en frente de la transmisión, de la cámara, a veces como que tienes ese nerviosismo, ese miedo, ¿no? Creo que también hay algo súper común en algunos entrevistados que iniciaron su proyecto en redes sociales es el miedo, ¿no? A lo que dirán los demás. Y creo que eso te limita a veces. Sí, obviamente, el miedo, la incertidumbre de cómo va a funcionar, pero yo creo que todos tenemos que tener en cuenta que siempre van a haber errores, que siempre van a haber algún inconveniente, que uno va a ir aprendiendo de todos esos errores. Por ejemplo, en mi caso, la primera entrevista que hice con este amigo, bueno, salió todo perfecto, hablamos todo muy bien, y después, cuando voy a editar toda esa entrevista o a pasarla a lo que sería el audio, mi voz no se escuchaba. Entonces, lo que yo tuve que hacer es, durante media hora, pasar todo lo que yo le pregunté o acordarme todo lo que yo dije, y fue complejo. Pero bueno, gracias a eso aprendí y después no me pasó más. Pero sí, hay errores, por eso es fundamental arrancar con alguien que conoces. Porque si no, después nunca arrancás, porque uno piensa que la primera entrevista o el primer episodio va a ser ideal, y eso realmente nunca pasa. Siempre va a haber algún inconveniente. Ay, también sirve como consejo lo último que dijiste, ¿no? No esperes a que estés 100% decidido a hacerlo, ya con 80 o 60, pues en la marcha vas aprendiendo poco a poco. Exacto, sí, porque nada al principio te va a salir perfecto. Lo importante es arrancar con lo que tengas y nada, ver cómo va todo e ir solucionando en la marcha. No queda otra. Si no, nunca vas a arrancar. Sí, ahora retomando el tema de los invitados, comentaste que iniciaste con alguien que tenías confianza, con el que conocías, y sigues de ese apartado, ¿no? De invitar a más personas a tu proyecto, a hacer una charla, una entrevista. ¿Cómo es ese proceso, Nicolás? ¿Cómo invitas, cómo seleccionas a los entrevistados o a los participantes? Bueno, al principio fue más que nada eso, con las personas que tenía más confianza, que eso fue el primer episodio. Y el segundo episodio también fue con una persona que tenía bastante confianza, que era un profesor que había tenido en una materia de farmacología, que él es médico, y también tenía otras cosas, por ejemplo, él trabajaba mucho sobre el Reiki y distintas cosas. Ujú. Entonces, para que hagamos un episodio, y me dijo que quería hablar del Reiki, que obviamente no es lo que yo quería dedicar mi podcast, pero bueno, necesitaba gente para que podamos, para hacer más episodios y llegar a más gente. Entonces, bueno, arrancamos con él, el segundo episodio, que salió muy bueno. Él es un genio, le mandamos un saludo también a Alfredo. Y después, bueno, a medida que ya tuve, por ejemplo, dos episodios y la gente ya veía en Instagram, tenía un poquito más de seguidores, ahí sí empecé a mandar mensajes a los profesionales que Ujú. estaba siguiendo. Y bueno, el tercer episodio ya fue con un kinesiólogo que hicimos sobre quimifilaxia, y a partir de ahí ya fueron todos kinesiólogos que yo les hablaba, o hubo algunos, estuvo muy bueno, que me sorprendió bastante, que me hablaban ellos que querían participar, así que eso fue muy gratificante. Ujú. Y creo que eso te hace sentir bien, ¿no? O un poquito contento de que pues a alguien le interese tu proyecto, quiera participar, te pida la oportunidad, ¿no? Sí, sí, eso fue, yo cuando vi ese mensaje no lo podía creer, de estar rogando que participen, o porque yo entiendo a los profesionales porque cada uno tiene una vida, cada uno está en su proyecto, tiene una familia quizás, entonces contestarle a un estudiante
que hablemos, que lleva cierto tiempo, es complicado. Por eso nunca me enojé o mandé algún mensaje, viste, después que me claven el visto o algo de mala onda, porque yo entiendo cada situación en particular. Pero sí, fue muy gratificante cuando te empiezan a mandar mensajes, primero de que les gusta todo lo que están haciendo y después, obviamente, que quieren participar. Ujú. No, sin duda, ¿eh? A mí me pasó eso que a veces enviaba mensajes, me dejaban visto, no me respondía, pues me decían que sí, y pues al inicio, pues, como que tal vez te afecta, pero después poco a poco vas conociendo más profesionales. Y ante todo, en redes sociales hay un buen de cuentas donde pues puedes enviarles la invitación y creo que más de uno está súper contento de participar, de dar su punto de opinión. Sí, obvio. Al principio, quizás, uno reacciona al no estar, no conocer todo este mundo, quizás uno se enoja, viste, con ese profesional. Pero realmente después uno lo piensa y cada uno tiene una vida y bueno, no pasa nada. Hay otro profesional que sí quiere participar y que sí quiere hablar de algún tema en especial. Ujú. Y a veces pasa que muchos de los maestros de los oficios que ya tienen un área de enfoque no están tan adentrados en la tecnología, ¿no? Porque he tenido invitados donde me dicen, oye, hacemos una videollamada, me explicas cómo entrar en Instagram, cómo hacer, cómo llevar la transmisión. Les Sí, tengo sí, que obvio. explicar, ¿no? Y eso pasa muchísimo. Por suerte yo siempre me manejé con personas de Instagram, entonces estaban bastante metidas en todo el mundo de las redes sociales y fue bastante fácil en ese sentido. Después, Ujú. como todos, siempre hay alguien que no sepa de las redes sociales y bueno, ahí uno le explica porque quiere participar el otro.